Buenas noches, arquitecto. Mi nombre es Julián Andrés Gómez. Voy a exponer sobre el nacimiento de la vivienda multifamiliar en el mundo. Pues en un principio, en la historia de la arquitectura, pues se sabe que el rol del arquitecto una, es- eh, era, era un ente en donde solo podían acceder las personas que tuvieran dinero, en el cual eran los partícipes de aquellas edificaciones monumentales como palacios, templos y teatros y castillos en esa época. La vivienda de la gente común, por otro lado, era a sus alrededores, y donde ellos se eh, sus edificaciones eran muy pequeñas y no tenían un, un protagonismo en la arquitectura. Eh, esto atañe a muchas consecuencias profundamente y liga a la cotidianidad en ese tiempo. En ese entonces la respuesta era muy mínima, eh, de, en relación a las necesidades que se buscaban. La vivienda multifamiliar surge en el Imperio Romano más que todo, y fue creada por problemas de espacio público y la necesidad de aquella vivienda para, para cumplir como lo venía diciendo, necesidades de humanas más que todo. En, en 1861 radica las viviendas multifamiliar debido a ese boom de la revolución industrial. En ese tiempo hubo muchos inventos, tanto como el ascensor y otras tecnologías en ese tiempo, que para ese tiempo eran avanzadas. Eh, Debido pues a esta revolución industrial, eh, cambiaron ese modo de pensar. Las personas empezaron a inmigrar y se vieron en la necesidad eh, de crear espacios que se compartieran y que se compartieran eh, entre varias comunidades, se puede decir. En estas pues surge ya la primera vivienda multifamiliar. En ese entonces era encontrar esas necesidades eh, que ellos, eh, que ellos veían que eran muy palpables por aquella inmigración de esa revolución industrial. Eh, es entonces pues que se crean se puede decir el conjunto o conjunto de vivienda multifamiliar, donde, donde, donde ya eh, empiezan a haber progresos, y empiezan a ver que era una forma de suplir aquellas necesidades y eh, aquella falta de ocupación, se puede decir. Es entonces pues que en 1733 nace este proyecto de Claude Nicolas, donde nace este proyecto de vivienda multifamiliar. Eh, este arquitecto la presentó en 1774 teniendo una visibilidad muy ambiciosa ante estas necesidades, logrando cumplir y logrando eh, llegar a un buen auge a ese tipo de vivienda. Bueno, pasando a otro punto, pues
la vivienda. Esta es una presentación donde hubieron los primeros esquemas de ocupación de la vivienda multifamiliar en el OTB, donde quise representar muchas necesidades en el sector. En este caso, pues son las viviendas para estudiantes, donde hay mucho flujo de estudiantes, ya que este sector tiene equipamientos muy importantes como la Universidad del Cauca y la María Cano. Es así que quise plantear un tipo de comercio que no va a ser más que, no va a ser de tipo de ventas como tiendas, sino más para restaurantes. ¿Por qué? Porque en ese sector, según el análisis que hice, se, se veía que era muy concurrente los restaurantes. Es así que quise plantear o quise proponer sitios de comidas, locales de comidas, tanto rápidas como comidas cotidianas en el sector. Es así que viendo viendo unas circulaciones, viendo la necesidad de unas circulaciones para que el conjunto tenga un buen esparcimiento y, y sea muy ameno en el sector y llame la atención. Es por el cual que propuse una planta libre o para que se distribuyera en un espacio público para que el equipamiento se conectara con eh, el proyecto. Aquí podemos ver unos cortes donde estoy mostrando la zona residencial, los flujos, la zona de circulación vertical, la zona comercial, que ya lo había propuesto como el restaurante, unas escalinatas que por corrección del arquitecto, esos fueron los resultados que se hizo en este proyecto. Viendo estas correcciones quise mostrar unas diferentes, utilizando este aislamiento y haciendo unos diferentes accesos. Este es un acceso, no se puede decir principal, sino secundario, donde hice una circulación donde nos lleva al proyecto como tal y sumándole unas escalinatas para que se vea más acogedor el sector. Pues cabe notar pues que hay una zona verde muy extensa donde, donde, donde se conecta ese espacio verde con el proyecto una, dándole una importancia o dándole una connotación en el sector diferente a los demás proyectos aledaños. Como podemos ver, esta es la planta. Pues ya había visto unos flujos tanto peatonales, donde me llevan al proyecto, un acceso principal, un acceso secundario y un acceso a mi proyecto. En la planta alta, podemos ver cómo es la circulación peatonal y cómo ese punto fijo nos lleva y nos distribuye como eje articulador del proyecto. En el tercer punto ya hay unas sustracciones que me llevan a generar movimiento en el proyecto y para que haya una asolación de diferentes formas en el proyecto. Eso quise notar, eso quise demostrar en esta diapositiva. En esta planta pues se ve unas circulaciones donde ya hay otro movimiento del
del volumen, donde muestra pues una circulación peatonal, donde están pues una zonificación pues de la parte residencial, ya que pues no se ha pedido una distribución como tal. Eh, Vemos el ascensor de mi proyecto y el punto fijo que nos sirve como eje articulador. Esta es la planta de cubierta donde pues quise generar un apartamento tipo penthouse y también relacionarlo con un área común para darle ese plus a mi proyecto. Bueno, eso es todo. Quiero resaltar un poco unas perspectivas del proyecto donde, donde hay una accesibilidad muy notable, cómo, cómo quiero hacer un recibimiento en mi parte de fachada al proyecto y haciéndole esa jerarquía a ese ascensor para que me dé pues una apariencia muy bonita a mi proyecto. Esa es una perspectiva, una lateral derecha, donde muestro cuál es el acceso a mi punto comercial, a los restaurantes y comidas rápidas que hay en el sector, que ya lo había explicado con el concepto de Jungle, para que no hubieran unas zonas de miedo en este sector. Bueno, les agradezco mucho, arquitecto. Muchas gracias. Hasta luego.